Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Vamos a hablar con Fernanda Layún. Ella es tributarista. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hablemos un poco acerca del impuesto a las ganancias. Sí, interesante, porque se está hablando mucho en estos días de algo que tiene que ver con la liquidación anual del impuesto para los que fueron empleados en relación de dependencia durante el año 2023. Y en los últimos meses del A ver, 2023, Fernanda. sufrir retenciones menores a las normales porque por un decreto del Poder Ejecutivo se le indicó a la AFIP que modificara las tablas que se utilizan para calcular la retención. Ahora, esa modificación fue algo que el Poder Ejecutivo le dijo a la AFIP que hiciera y es lo que los empleadores, las empresas aplicaron durante los últimos meses. Pero después, cuando hay que hacer la liquidación anual, que se hace a esta altura del año, entre marzo y abril, hay Sí. que hacerlo con la tabla que está en la ley. Y la tabla de la ley no fue modificada, fue una modificación por decreto. Entonces, si la empresa sigue lo que corresponde, que es aplicar lo que dice la ley, debería ahora ir a sacarle plata a los empleados por los sueldos que cobraron durante el 2023. Estamos hablando de montos que por supuesto son variables porque dependen del sueldo de cada quien, pero de 100.000, 150 o pueden llegar a 700.000 pesos en un año. Eso sería acerca de impuestos que debería pagar el empleado. Exactamente, porque además acá tenemos a la empresa que tiene responsabilidad frente a la FIP o al gobierno, digamos, porque tiene que actuar como agente de retención. Es decir, la empresa calcula el pronta. En cada proyecto de norma que fue enviado al Congreso estaba previsto el arreglo de esto, de llevar a ley lo que salió originalmente por decreto. Pero bueno, como todo esto de los empleados en relación de dependencia no sale, entonces tampoco sale el arreglo sobre el pasado. Así que esta es la primera urgencia que hay vinculada con el tema de los empleados en relación de dependencia y el impuesto a las ganancias. ¿Cualquier empleado, Cualquier empleado cualquier empleado va a manejar, digamos, estos montos al año? Y es muy difícil hacer un cálculo general porque los sueldos fueron variando mucho a lo largo del Claro, año por el efecto de la inflación, ¿no? Pero si suponemos a alguien que hubiera cobrado 1.000.000 de pesos en forma estable a lo largo de todo el 2023, lo cual no es sí, real, porque nadie claro, pudo cobrar el mismo sueldo todo el año, a esa persona habría que retenerle unos 100.000 pesos de impuesto a las ganancias ahora. claro. Eh, Prácticamente cualquier empleado que haya sufrido retenciones está expuesto a que si no se aprueba los dos decretos de fin del año pasado, no se pasan a ley, digamos, están expuestos a que les retengan más. Y muchos de aquellos que quedaron justo en el límite y que no sufrieron ninguna retención, ahora tendrían que ser retenidos. Así que es un tema del que verdaderamente nuestros legisladores tienen que ocuparse, ¿no? Porque esto lo ponen en el paquete de estas cosas que no se tratan y que están en negociación y que si seguimos con este sistema de los 15 salarios mínimos vitales y móviles o volvemos al sistema viejo, que es la propuesta del gobierno, pero esto va atado con eso y si no sale Claro. y ya llega el vencimiento del momento de la declaración jurada anual, que bueno, podrá postergarse, se puede postergar y pasar un poco más adelante, pero en algún momento hay que resolverlo. Claro, Fernanda, ¿qué cosas deberían resolverse? Que recién lo mencionabas. Debería resolverse que lo dispuesto por uno de los decretos es el 415 y el otro no recuerdo el número, creo que era el 423 del año pasado, que eso pase a ley. Entonces, que se considere que las retenciones que se hicieron conforme a lo dispuesto por los decretos tales y tales, que sean las definitivas, digamos, que no haya que recalcularlas conforme la escala que quedó. Y otra cosa que debería resolverse es la injusticia en la que estamos hoy, porque este sistema de mayores ingresos que quedó el año pasado, que define que paguen impuesto a las ganancias solo aquellos empleados que cobran más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy son 3 millones de pesos por mes, más o menos, 3 millones de pesos netos, ¿no es cierto?, de bolsillo, no brutos. Claro, eh, es tremendamente injusto porque si un médico que es monotributista y que factura
no puede ni siquiera facturar 3 millones de pesos por mes bajo el régimen del monotributo. Para que le Claro, queden 3 millones de pesos en el bolsillo tendría que estar facturando, estimo yo, unos 4 millones, 5 millones por mes, porque eso hay que sacarle un alquiler, una persona que lo asista, gastos, etcétera. Y lo hace por el régimen general. Entonces tiene que pagar el 35% del impuesto a las ganancias, con lo cual es un régimen extremadamente injusto para el resto de los actores económicos de la sociedad. claro. Igual un médico, igual que alguien que tiene un pequeño comercio, un kiosco, un almacén, digamos, o un autónomo, ¿no? Estamos todos exactamente en la misma situación. Claro, Fernanda, hablábamos hace un tiempo que hay cierto monto que cobra o debería cobrar el empleado de comercio y lo que le cuesta, digamos, al empleador contratar a una nueva persona si tiene todo en condiciones, que parte de ese porcentaje era algo de 800.000 pesos, que eso no va directamente al empleado, sino que casi un 30% va destinado a impuestos, no es ni para la empresa ni siquiera para el empleado. Entonces, ¿de qué Sí. manera eso es muy imposible que digamos, se reduzca más con la situación que estamos atravesando en el país, pero ¿de qué manera se podría realizar alguna reforma en donde ninguna de las dos partes se vea perjudicada? Y una reforma tiene que empezar porque los impuestos, digamos, a nadie pueden parecerle justos porque no nos gustan a nadie pagar impuestos, Claro, digamos, ¿no? Pero por lo menos sentir que son equitativos y que si pagamos, pagamos todos. Entonces, paga quien ejerce la actividad, que no haya tanta informalidad, ¿no? Que no haya tanto de esto de yo voy a un comercio y no me dan la factura, o sea un claro, comercio en el que compro un producto o en el que me siento, o un profesional me da un servicio y no me da la factura. También deberían eliminarse todos estos regímenes sectoriales, donde, por ejemplo, para ciertas actividades hay excepciones a que o las horas extras no pagan, o un 40% del sueldo no pagan, hay un régimen especial. Por ejemplo, los petroleros tienen un régimen especial por el cual los petroleros, que empezó haciendo para quienes están en boca de pozo, no pagan, y después se hizo extensivo a todos los que trabajan en la industria del petróleo. Entonces, si uno trabaja en la industria del petróleo no paga, pero si trabaja en la industria farmacéutica sí paga. Y digo, claro, ¿cuál es la justicia de eso para un operario, no? claro. Entonces, primero debería haber una reforma. La idea es que paguemos todos, y al pagar todos, la idea es que podremos pagar menos, ¿no? Y no digamos, entre todos los ciudadanos. Entonces, que si yo soy legislador, como pasa con el poder legislativo, tienen potestad para definir sobre qué conceptos de su recibo de sueldo pagan impuesto a las ganancias. Y eso no parece bien, porque Claro, eso no claro. puede hacer un administrativo. Y la justicia, por ejemplo,